Y entonces, cuando Lucas escribe ciertas cosas en el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, realmente nos quedamos asombrados. Nos quedamos asombrados de cómo relata ciertas cosas, ciertos eventos que han ocurrido, milagros que hubo y manifestaciones de Dios y del Espíritu Santo a través de sus vidas. Y es lo que realmente ha marcado y lo que hizo que este Evangelio de Jesucristo no es una religión, no es un pensamiento así en el aire, sino que es poder de Dios. Amén. Y que tiene su influencia no hace 2000 años, sino que la tiene desde entonces, siempre. Y hoy en día, como más que nunca podemos decir, hoy en día también el Espíritu de Dios obra. Y tenemos que estar alerto y dispuesto a escucharle. Hemos visto con seriedad y exactitud cómo Lucas ha trabajado y escribió este Evangelio y la confianza que le podemos dar a estos escritos. Hemos empezado a descubrir el verdadero Jesús a través de este Evangelio, naturalmente, su mensaje, su misión, y seguiremos descubriendo cada vez más quién es Cristo y cuál es la misión de Cristo a través de las Escrituras. Y el domingo pasado, si me acuerdo bien, y si ustedes se acuerdan bien, hemos visto la misión que Jesús ha venido a traer en la tierra, el apostelo, ¿no? Es decir, su misión ha sido encargado de una misión específica y la misión que nos encomendó a nosotros, que es la de predicar, sanar enfermos y echar demonios. Vaya programa, vaya programa. ¿Cómo les va a ustedes esta nueva profesión que Dios les ha dado? Aquí tenemos gente de todo tipo de profesión, pero la vez pasada hemos visto que de repente este Mateo, corrector de impuestos, este Pedro, pescador, y este otro y otros, todos fueron encomendados a una misión que les sobrepasaba. Es una misión que iba mucho más allá de lo que sabían ellos hacer. Y de repente se pusieron y se dejaron bautizar por el Espíritu Santo y ellos fueron capaces de cumplir la misión que Dios les había encomendado: predicar, sanar y echar fuera demonios. Y vemos, y toda la historia de los evangelios y de los hechos de los apóstoles es la manifestación, es el testimonio de que esto es real y ha ocurrido de esta manera, y que Dios y Jesús al final de su ministerio dijo a todos sus discípulos, y ustedes no estaban presentes, pero sí estaban está anotado en la agenda de Jesús, ¿de acuerdo? Cuando dijo eso, ir y predicar y hacer discípulos. ¿No dijo eso? Así que esta misma misión Dios nos la ha encomendado a nosotros. Fuimos mandados por el Señor y somos mandatarios ahora. He visto esta palabra en el diccionario, es correcta. Un mandatario es uno que ha sido mandado, que ha sido dado, le ha dado un mandato, ¿vale? Y este mandato es anunciar, sanar, echar fuera demonios. Así avanza el reino de Dios. Pero no nos deja solos, ¿saben? Y Dios nos da poder. Wow. Podemos preguntar, ¿puede Jesús cumplir milagro hoy? Hay un amén. Tiene que dar un poco más fuerte, ¿no? Por lo menos por la fe. Entonces la pregunta es, ¿por qué los cristianos de nuestro tiempo aparentemente no tienen tanto poder? ¿Nunca os habéis hecho esta pregunta? Sí. ¿Sí? Sí. Hay que ser honesto, ¿no? Y podemos preguntar, ¿cuáles son los obstáculos o bloqueos que nos paran, ¿no? En este mandato del Señor. El Señor nos ha mandado a hacer una cosa. Dice la Biblia que nos ha revestido de dones y de poder para hacerlo.
Y después encontramos que, wow, algo no funciona siempre bien, ¿verdad? Me gustaría que en esta predicación podamos empezar a entender ciertas cosas sobre esto y descubrir el por qué muchas veces aparentemente no funciona. Hay que entender también muchas cosas. Lucas, médico de profesión, periodista, historiador de vocación, hombre racionales, uno que raciona, razona, ¿sí? Con su cabeza, el racional nos relata una cantidad de milagros sobrenaturales que son irracionales. Y de curación en su evangelio y en los hechos. Y eso es sorprendente. Una persona que suele analizar las cosas con su cabeza, de repente escribe con tanta precisión sobre milagros y cosas que han ocurrido en este tiempo. Y dice, porque cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como las han transmitido de los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. ¡Wow! Vemos esta declaración al comienzo del Evangelio de San Lucas que dice, lo que te voy a contar, lo he investigado, es verdad, es auténtico, no son fábulas, no son leyendas, porque todavía hay gente que pueden decir que lo que he escrito es verdad o no, porque están viviendo todavía. Una leyenda, hemos visto el primer día, es algo que ha pasado durante siglos muy atrás, que no se puede comprobar en absoluto, y es algo que la gente cuenta por ahí. Puede haber algo de verdad en la leyenda o ser pura mentira. Pero en el caso de Lucas, lo que escribe, lo escribe delante de gente que pueden decir, sí, lo vi yo también. O lo que está escribiendo es una tontería, porque es totalmente falso, yo estaba ahí y no ocurrió así. ¿De acuerdo? Entonces cuando escribe Lucas, lo escribe con conocimiento de causa. Sabe muy bien lo que está escribiendo, ¿no? Asistió a una auténtica revolución, asistió al impacto del Evangelio que ha tenido en el pueblo, en la gente. Ha visto Pedro salir a la calle, predicar y 3.000 personas convertirse. Ha visto un Pedro totalmente indefensa, un Pedro totalmente que no había hecho ningún estudio, que no había hecho nada, de repente sale a la calle, predicar y 3.000 personas convertirse. Ha visto a los apóstoles sanar a enfermos, ha visto demonios huir delante de ellos. Así que Lucas, con su razón, escribe, dice, mira, eso ha pasado, y es así. Y Lucas nos narra las historias de muchísimas personas que han sido tocadas por la gracia de Dios desde el primer capítulo hasta el fin. Es el relato del poder de la acción de Dios por su Espíritu Santo en la vida personal de la gente. Hoy millones de personas experimentan esta acción que cambia vidas, que da poder para vivir de una manera justa, sana y así marcar la diferencia. Y nosotros somos testigos de ello muchas veces. Nos gustaría ser testigos mucho más, ¿verdad? Pero hemos visto esta acción del poder del Espíritu Santo en las personas y ver cómo sus vidas empezaron a tener sentido y a cambiar por completo de forma radical. Señor, gracias porque eres un Dios personal. No es un Dios así de filosofía, es un Dios que va a tocar tu vida, que toca la mía, que la tocó también y que cambió tantas cosas y que se sigue actuando en mi propia vida. ¿Y en la tuya? Sí, podemos decir amén porque Dios es un Dios personal, amén. Un Dios que va a hablar y que va a estar contigo, que te ha llamado a ti, ¿verdad? Encontramos en esta palabra dinamis o dunamis el sentido de poder, de fuerza, de capacidad sobrenatural que hace cambiar, ¿verdad? De libertad y de curación. Es interesante de que esa palabra viene 116 veces en el Nuevo Testamento y
13 veces en el Evangelio de San Lucas. Jesús nos reviste de dunamis. Dice así, según el diccionario podemos decir que es lo que permite que algo funcione, ¿no? O, por ejemplo, el motor de un coche, ¿no? Si un coche puede ser muy bonito, si no tiene motor, pues habrá que empujarlo arriba abajo, pero si no, no va, ¿no? Es el motor que le va a dar el poder de caminar y de funcionar. El dunamis es este poder que da a la cosa en cuestión de funcionar, de andar. Y Dios nos da poder para poder funcionar en la misión que nos ha encomendado. ¿Ok? ¿Entendemos eso? Así que Jesús nos reviste de dunamis y hace que nuestras vidas cambien, sean transformadas, desde nuestro entendimiento hasta nuestra manera de ser. Primero cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ver las cosas, y por medio de su Espíritu Santo también nos da poder de cambiar, de cortar con ataduras, de cortar con pecados, de cortar con tantas cosas que destruyen nuestras vidas. Así que cambia nuestra manera de pensar sobre el pecado y sobre muchas cosas y sobre las cosas de Dios, y eso nos permite vivir de una manera diferente. Jesús dijo, sin mí no, nada podéis hacer. Entonces nos viste de este dunamis, ¿no? De este poder de poder cambiar. No trata de revestirnos de costumbre religiosa o de una ley que nos mantiene a raya. Hay muchas religiones que trabajan de esta manera. Imponen sobre la gente leyes. No puedes, no debes, o debes y tienes que, para que la gente cambie de situación o cambie de vida, ¿verdad? Tienes que dejar el alcohol. Claro, ya lo sé, pero ¿qué poder me dará de dejarlo? ¿Cuál es el poder que me ayuda? ¿El poder de tu mandamiento? Y la Biblia dice que los mandamientos de Dios están aquí simplemente para recordarnos nuestra situación, pero que es el poder del Espíritu de Dios, del perdón, de la gracia de Jesucristo en tu vida, que permitirá que tú cambies. La ley no es inútil, pero la ley no sirve para cambiar a una persona, ¿ok? La ley no sirve para cambiar a una persona, eso lo dice Pablo en muchos de sus escritos y lo repite varias veces. La ley nos condena, pero no nos puede salvar. Lo que nos salva es la gracia de Dios, su perdón, su amor, que hace que es un poder que va a empezar a transformar nuestras vidas. No trata, así que la fe cristiana no trata de revestirnos de costumbre religiosa o de leyes que nos mantienen acá, sino de un poder de lo alto que nos permite vivir como Dios quiere que vivamos. Así es, tenemos que recordar que en la época de Lucas había miles de rabinos, de gente, de pastores que predicaban la ley y estaban por todas partes. Los fariseos, los escribas trataban de decir, mira lo que dice el texto y lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y entonces toda su predicación era en base de cosas que había que hacer y cosas que no había que hacer. Sin embargo, viene Jesús, y aquí como lo presenta Lucas, dice en el 4:14, dice, Jesús que regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Lucas 4:36, y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí diciendo, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos que salen. El poder de Dios en Jesús hacía cambiar la situación, no la ley de los fariseos. Por eso estaba en conflicto con los fariseos tantas veces. En Lucas 5:17 dice, y un día que él estaba enseñando, había ahí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Cuál qué diferencia con estos escribas
y religiosa, ¿verdad? Y es así, la ley y las religiones no tienen poder en sí mismo para cambiar a la gente, pero Jesús viene con poder de lo alto y todos se quedaron asombrados porque Él tenía poder. Estamos en peligro, ¿saben? Cuando pensamos que el número de años que llevamos en la iglesia puede reemplazar la acción del Espíritu. Cuando piensas que tu conocimiento bíblico, que tu cargo en la iglesia, que los años que asistes van a marcar la diferencia. Estás muy equivocado. El poder de Dios no es algo que se debate en cursos bíblicos o en doctrina, sino algo que perseguimos con todo nuestro corazón. Yo te busco. ¿No hemos cantado eso esta mañana? Eso no es una teoría bíblica. Es un deseo de tu corazón y del mío. Y cuando empezamos a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, ocurre el milagro del poder de Dios. O no significa que el conocimiento no sirve para nada. Claro que sí, que sirve para algo. Pero lo que cuenta es buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Después de la resurrección, Lucas dice que este mismo poder actuaba en los discípulos. Perdón, eso es la promesa, ¿no? Dunamis. Dios quiere bautizarnos continuamente de su Espíritu, llenarnos y revestirnos. De aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permanecer en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Desde que vino el Espíritu Santo, entonces todos los cristianos que creen en el Señor Jesús, que se arrepienten de sus pecados, que vienen a sus pies, Dios desea enviar su Espíritu sobre ellos. Y es lo que hace. Búscalo, pídelo. ¿Cuánto más dará Dios el Espíritu Santo a sus hijos que se lo piden? Así que no temas por eso. No hace falta ser buena persona para recibir el Espíritu Santo. Hace falta pedirle a Dios. Señor, te pido perdón, pero Dios, derrámame sobre mí tu Espíritu Santo, tu poder. Y cuando Lucas después empieza a escribir, va a decir esto. Dice, yo aquí descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro, de Sidón, que había oído para oírle y pasar para ser sanado de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por el espíritu inmundo eran curados, y toda la multitud procuraba que tocarle, porque de él salía que un poder y a todos sanaba. La gente no solamente iba en busca de su curación física, ¿saben? Querían tocar a Cristo porque algo tenía. Algo tenía que los escribas y los fariseos no tenían. Un poder sobrenatural estaba dentro de él y la gente quería tocarle. Y este afán de querer estar con Cristo, de querer estar a su presencia, a sus pies, a buscar esta dunamis, ¿verdad? Para uno es lo que marcaba la diferencia sobre la gente. ¿Saben? Después de la resurrección, Lucas dice que este mismo poder actuaba en los discípulos. Lucas estaba fascinado por este poder. Continuamente habla sobre él. Dice, el Espíritu estaba sobre gente ordinaria o simple, podemos decir. Gente como Pedro, que no había aprendido a predicar, que no había aprendido idiomas, que no había hecho grandes estudios, solamente estuvo 3 años con Jesús, escuchándole, mirando, preguntando, haciendo realmente ejercicio de querer saber, pero no salió ahí porque dice, bueno, ahora sé, he aprendido tantas cosas que ahora les voy a predicar. No, es realmente lleno de un poder sobrenatural del Espíritu Santo, que sale a la calle y dice, wow, tengo que decirle. Empezó a hablar y habló de tal fuerza, con tal fuerza, tan directo, y les dijo a la gente
que hace un par de semanas antes estaba temblando delante de ellos diciendo qué me van a decir y negó al Señor Jesús. Conocen la historia, ¿verdad? De repente es la misma gente que está delante y le dice, ustedes han matado a Jesús. Arrepiéntense, creen en Él y veréis cómo el poder de Dios vendrá sobre vosotros también como vino sobre mí. ¡Wow! ¡Qué diferencia, qué diferencia! Ahora es esto, ¿verdad? El Espíritu estaba sobre él, se convirtieron 3.000 personas en su primera predicación pública. Eso es dunamis. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Por qué no podemos? ¿O por qué nuestra acción es a veces tan pobre? Es una pregunta tremenda que a veces ni siquiera nos atrevemos a hacer. Espero durante este domingo, el próximo también, bueno, el próximo tendremos otra cosa, pero el siguiente, volver a ello, ¿verdad? Porque está importante tratar de contestar a estas preguntas. Yo sé que no podemos contestar del todo, pero sí en gran parte, porque el mismo Evangelio de Lucas nos da muchas pistas y muchas claves, podemos decir, sobre ello. Vamos a hablar por lo menos de 4 claves fundamentales de por qué no pudimos hacer esto. ¿Recordáis este texto de cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Conocéis la historia? ¿Eh? Para los que son habituados a la Biblia seguramente conocerán esto. Es una historia que nos es contado por el Evangelio, en Lucas y en Marcos por lo menos. Saben que Jesús subió al monte y fue transfigurado, tuvo un momento realmente extraordinario con 3 de sus discípulos, pero mientras tanto en el valle, los discípulos que habían participado a las campañas de evangelización que hemos visto 70 una vez, y los discípulos que habían ido y que habían echado demonios, que habían cumplido cosas extraordinarias en el nombre de Jesús, de repente se encontraron en el valle solo porque Jesús había ido con 3 de sus discípulos en el monte, y se presentó un chico epiléptico que se tiraba en el suelo. ¿Conocéis la historia, no? Y entonces los discípulos intentaron hacer lo que hacían anteriormente, que habían hecho en otros momentos. Dice, bueno, nosotros ya sabemos, adelante. Y se lanzaron y se tiraron al agua, ¿no? Y empezaron a echar fuera a los demonios, a gritar, a veces a ver qué habrán hecho, como tantos hacen a veces, ¿verdad? Gritan y gritan más fuerte, y si no funciona más fuerte todavía gritan, ¿no? Parece que el demonio se va cuando se grita muy fuerte. Les recuerdo una cosa, los demonios tienen oídos mucho más afinados que los nuestros. No hace falta gritar, ¿ok? Pero es así. Aparte de eso, la cuestión era eso, es que y no pasó nada, y el chico estaba totalmente deshecho ahí y no pasaba. Y cuando Jesús baja, se encuentran con el espectáculo, ¿no? Y los discípulos son un poquito avergonzados. ¿Qué nos va a decir el maestro? La verdad que se enfadó un poquito, ¿eh? Un poquito se enfadó, dice, ¿qué pasa con ustedes, no? Y entonces él reprendió al demonio y se fue corriendo, y fue liberado el niño. Y el padre del niño estaba todo contento y no sé qué. Pero después pasaron un par de cosas, y después a solas, y es eso que es bonito, ¿verdad? A solas los discípulos le preguntan, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos hacer esto? Yo no sé si ustedes están a veces delante del Señor y dicen, ¿por qué yo no puedo? Sería bueno que nos preguntáramos eso, ¿verdad? A veces me lo pregunto, ¿verdad? Yo creo que es necesario que nos preguntemos eso. ¿Qué es lo que falla? ¿Dónde hay el nudo? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué hay gente que no cambia, incluso en el interior de la iglesia? ¿Por qué hay gente con amargura? Hay gente enferma. Hay gente sin esperanza, sin gozo, incluso dentro de las iglesias. Entonces Jesús va a enseñar a sus discípulos dinámicas de poder, o clave para el poder, podemos decir. Nunca dará enseñanza para acusar a sus discípulos. A mí me gusta este pasaje porque realmente es la intimidad entre ellos, y Jesús le va a contar, le va a decir cosas.
le va a contestar a sus preguntas en varias ocasiones. No siempre que haya hecho esta pregunta tan clara, aquí sabemos lo que contestó, ¿verdad? Todo el mundo dice, sí, con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Entonces la gente, con oración y ayuno, esto va a funcionar. Y muchas veces no funciona. Sí, en este caso, oración y ayuno, pero ¿qué significa eso de oración y ayuno, no? Así que vamos a intentar de ver estas claves, ¿no? Estas claves, Jesús no les condena. Hay círculos de gente que condenan a los que no son sanados, o que no reciben lo que piden, y que dice, es culpa tuya. ¿Ok? Jesús no dice eso a sus discípulos. No dice, es culpa vuestra. Dice, no, tranquilo, vamos a ver cómo se puede, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Otra cosa que no pretendo es dar respuesta absoluta a este problema. No podemos limitarnos a acusarnos o dar enseñanza sobre el poder y el éxito que debería acompañarlo. Hay muchas cosas en el plan de Dios que no entendemos. ¿Vale? Así que el primer punto que quiero decir, hay cosas que no entiendo. Y no pretendo decirle la respuesta a todos ustedes esta mañana, y yo tengo que ponerme delante de Dios y decir, Señor, no lo sé, a ver, explícate tú. Y continuamente es así, porque el Señor siempre te dirá, sin mí no puedes hacer nada. Eso no es una historia que dice, con el punto A, punto B, el punto C, todo irá bien. No es tanto así, ¿verdad? Así que somos limitados y no podemos limitarnos a acusarnos o a dar enseñanzas sobre el poder, el éxito que debería acompañarlo. Hay muchas cosas en el plan de Dios que no entenderemos. Algunos piensan y enseñan que la única manera que Dios tiene que glorificarse es sanando a la gente. Oh, ¿cuánto nos gustaría eso, verdad? Saldríamos de aquí empezando a sanar a la gente. Yo voy a orar por ti, vale, tranquilo. Si siempre funcionaría, sería fabuloso, ¿no? Terminaríamos por entrar en los hospitales y decir, Señor, médicos, váyanse al paro todos. Ha venido Jesús ahí y va a sanar a todo el mundo. Iríamos al psiquiátrico, dice, psiquiatras, váyanse a tomar vacaciones, que ya no habrá locos en esta ciudad. Porque Misión Cristiana Canaria a recibir poder para echar demonios a todo el mundo. Y hay gente que te acusan cuando no funciona, ¿verdad? O que dice, ¿dónde está Dios? O a lo mejor nos hemos preguntado nosotros. ¿Cuánto nos gustaría? Sin embargo, es lejos de la realidad. Vamos a ver una fotografía de un chico ahí. ¿Conoce a este chico? Sí. Algunos dicen que sí, otros que no. Se llama Nick Vujicic. La pronunciación aparte, por ahí va. Vujicic, o algo así. Este chico nació sin manos, sin pies, y es utilizado por Dios para conquistar cientos de miles de corazones. Por el poder de Dios que está en él, ha predicado el Evangelio a cientos de miles. Y puedes verlo en la televisión, puedes verlo en los Facebook, en el, ¿cómo se dice? En el YouTube, muchas cosas de él. Hizo una película extraordinaria que se llama El Circo de las Mariposas, puedes verlo. Una película extraordinaria. Él está reuniendo a veces cientos de miles de personas en estadios y lo que sea. Y nació así sin manos, sin pies, hijo de pastor. Pentecostales que habrán dicho varias veces, Señor, ¿por qué? Y muchos podrían decir, vamos a orar por él, a ver si le salen los pies y las manos, y Dios se glorifique. Pero ¿cómo se glorifica a Dios?
haciéndole salir las manos delante de todo el mundo y decir, wow, mira cómo soy poderoso yo. ¿Cómo se glorifica a Dios en él? Dios utilizó su testimonio, su entrega, para que miles se conviertan al Señor. Su vida es la gloria de Dios. Y dice, wow, ¿eso es la gloria de Dios? ¿Eso es la gloria de Dios, este tío? Que está sin manos, sin pies. A veces dice, ¿eso es la gloria de Dios, este tipo que casi se muere de hambre todos los días? Que no tiene ni dinero para nada. ¿Dónde está que Dios se glorifica? Dios se glorifica de mil maneras y de manera mucho más poderosa a veces a través de nuestras incapacidades. ¿No creéis? A través de yo no puedo, no sé por qué, no sé. He orado por este enfermo, no ha pasado nada, pero Señor, yo confío en ti. Sigo confiando en ti porque tú eres el poderoso. ¿Sabes? Dios se glorifica en la vida y en la muerte. En algún círculo cristiano, cuando alguien muere, parece ser un fracaso, algo terrible. Hemos orado y no se sanó. Es acusador para los que han orado por él. Ahora bien, según las estadísticas, en los humanos, la tasa de muerte es bastante elevada, ¿no? ¿No es verdad? Las estadísticas demuestran que los humanos se mueren. Y son bastante elevadas las estadísticas. Más bien son 100%, ¿verdad? Así. Pero la Biblia dice una cosa extraordinaria. Declara que el cristiano no muere dos veces. Solo se separa de su cuerpo y va a Dios vivo, sano. El cojo baila, el pobre es heredero y recibe una mansión en el cielo que Cristo le ha preparado. ¿No creéis en esto? Entonces la muerte es una liberación y es la entrada en la gloria de Dios. Amén. Así que no vayáis a pensar que para el cristiano la muerte es una derrota. Dios se glorifica en todos los aspectos en la vida del cristiano. Así que la primera enseñanza que tenemos que entender es esto. Y no quiero justificar la falta de poder, ¿ok? Estoy diciendo que Dios muchas veces se manifiesta de manera contraria a lo que nosotros podemos esperar e imaginar, porque su plan es maravilloso siempre. Amén. ¿Ok? Y eso es la vida de este chico. Ahora vamos a ver 4 dinámicas. Una dinámica de influencia que tenemos que agarrar. Una dinámica de introspección espiritual. Vamos a ver estas dos para terminar esta mañana. Una dinámica de identificación muy simple y sincera. Veremos la próxima vez. Y una dinámica que nos hace inamovibles y entrar en lo sobrenatural de Dios. ¿Ok? Influencia, introspección, identificación, estabilidad. Vamos a ver. Tenemos sed de Cristo, de Jesús y de una acción sobrenatural de Dios. Una pregunta. ¿Puedes contestar? Hemos cantado todo eso esta mañana y no me consulté con Edu esta mañana diciendo, mira, coge esta canción, coge la otra. Pero todas las canciones eran, Señor, te necesito. Necesito estar en tu presencia. Necesito recibir de ti algo especial. Y yo espero que esta mañana todos quieren recibir algo especial de Dios. Tenemos sed de Cristo. Queremos sed de algo sobrenatural, de ver Cristo obrar en medio de nosotros. A menos que Jesús cambie las vidas, nada va a funcionar. No es un programa, ni es el alfa, ni es la alabanza, ni es cambiar de estrategia, ni es pasar del G12 al G7,5 que va a cambiar las cosas. ¿Ok? Es la presencia divina en medio de nosotros, en tu vida y en la mía. Dice el texto, si Dios no construye el templo o la iglesia, en vano trabajan los obreros. ¿Quién quiere el poder de Dios esta mañana?
Poder para predicar, para sanar, para liberar. Vamos a ver, la primera dinámica es una dinámica de influencia. En capítulo 6, 39 a 40, dice así, Jesús le dijo también una parábola. Es interesante que en medio de esta manifestación de poder, en medio de estas cosas que ocurrían y que Lucas escribe con su pluma, podemos decir, fíjate lo que hizo ahí, y dijo a sus discípulos, les voy a llenar de poder, y hemos visto como los discípulos de repente hacían cosas extraordinarias. De repente, paf, escribe eso. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán ambos en un hoyo. Un discípulo no está por encima de su maestro, más todo discípulo, después de que se le haya preparado bien, será como su maestro. Dice dos cosas especiales. Primero, dos principios. Un ciego no puede conducir a otro. Es obvio que van a caer en el hoyo. Eso está, lo tenemos. Y la otra cosa dice, uno no puede ir más lejos que aquel a quien sigue. Uno sigue a alguien y cuando alguien se para, ¿no? No puede ir él mismo a otro lado. Así que la persona que sigue a alguien, lo más que puede hacer es llegar a ser como él. Me diréis que tiene que ver esto con el poder. Pues sí tiene mucho que ver, justamente. Porque el plan de Dios es, Cristo viene ungido de poder de Dios y lo transmite a sus discípulos que van a las naciones a realizar obras maravillosas. Eso es el resumen de toda la historia, ¿verdad? Habiendo recibido de lo alto una unción divina, vuestras vidas van a influenciar a otros. Van a ganar almas para Cristo, en otras palabras. La clave está en las personas que griten a Dios para estar llenos de este poder y que van al mundo a transmitir la palabra de vida. No son programas, métodos, imitaciones de estrategia de mercado o espectáculos, porque también los hay, que van a llegar a las personas, sino gente ungido por Dios, ¿ok? Y que son mandatarios de un mensaje y que lo van a dar bajo la unción del Espíritu Santo. Eso es el apostelo que hemos visto la vez pasada. Y no estamos aquí para hacer una imitación de las otras iglesias, sino para vivir la presencia de Jesús. Queremos poder en medio de nuestra iglesia, entonces que cada uno busque la presencia de Dios en su vida. Así es. Y no es buscando programas. No digo que los programas son inútiles, obviamente sí, lo son, pero no vienen por delante, vienen atrás, después. Primero la unción, la dirección y después los programas. ¿Ok? Y eso es muy importante. No estamos aquí para hacer una imitación de las otras iglesias porque, oh, mira, ve esta iglesia cómo le ha funcionado. ¡Wow! Tiene un grupo de alabanza fantástico. Muchas veces las iglesias evangélicas tradicionales, después de un tiempo, por fin se dieron cuenta que no avanzaban. No, que estaba frío la cosa, que perdía un montón de adeptos, y dijeron, ¿has visto la otra iglesia? Y tiene un grupo de alabanza. Vamos a montar un grupo de alabanza en nuestra iglesia. Y metieron un grupo de alabanza en su iglesia. Cantaron muy bien, pero la iglesia siguió sin avanzar. Sin moverse, porque no es el grupo de alabanza y ni la música ni nada, el cambio de ¿cómo se dice?, de liturgia que va a hacer que las cosas cambien. La cosa cambia cuando la gente se pone de rodillas delante de Dios y dice, Señor, úngeme de tu poder. Señor, quiero tu presencia, me da igual lo que sea, Señor, pero yo quiero estar lleno de ti. Buscar su poder, su bautismo, su llenura, su unción, podemos decir. Hombres y mujeres que gritan a Dios para ser llenos del Espíritu Santo. Eso significa oración y ayuno. Oración y ayuno no significa yo voy a ayunar, voy a orar y voy a ayunar para que Dios actúe así. No, no. Voy a ayunar y orar para que Dios me vista de su presencia.
Conocemos nosotros nuestra lema, ¿verdad? De los grupos caseros. Conocer, conectar, contribuir. ¿Qué significa? Conocer a Dios, conectar con los demás y servir al Señor de esta manera. Eso es nuestro lema como iglesia. Ojalá lo podamos hacer, empezando por el comienzo. Buscando conocer a Dios personalmente. Y dice Pablo en 2 Corintios 3, 2, 5, para hablar de la dinámica de la influencia, es muy importante, dice, vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrito con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Vosotros sois cartas abiertas, que son leídas por la gente de afuera. Hablamos de influencia, ¿estamos de acuerdo? Hablamos ahora de influencia. ¿Qué tipo de influencia tengo yo? Realmente mi contacto con Dios realmente se transforma en una influencia o no. Ahí donde está la cuestión. ¿Saben? Alguien te está leyendo. Dile a tu vecino. Alguien te está leyendo. No, aprovecha para darle un beso. Está bien, es tu marido. Pero da igual. Alguien te está leyendo. Wow. ¿Eres contagioso? Como cristiano tenemos que ser contagiosos, ¿no es así? Pero no podemos contagiar algo que no tenemos. Primero hay que recibir y seremos contagiosos. ¿Ok? Pero saben ustedes también hay contagios negativos y otros positivos. Hay contagios que alejan a la gente de Dios. Y hay contagios que acercan a la gente a Cristo. Eso es en paréntesis muy bueno para los novios, ¿no? Pienso. Si tu noviazgo te aleja de Cristo, córtalo. Y si tu noviazgo te acerca a Cristo, dile, gracias Señor por mi novio o mi novia. Eso es serio, ¿eh? Eso es serio. Hay contagios negativos y los hay positivos. Los hay que contagian amargura, crítica, palabra malsana, maldiciones muchas veces. Estás en compañía de gente que continuamente están criticando a otros, buscando el fallo del otro, y fin, todas cosas. ¿Me entiendes? Y siempre están amargos, hay problemas en sus vidas, estás al lado de ellos y dices, wow. Y este es un cristiano, dice, sí, soy cristiano, voy a la iglesia, Misión Cristiana Canaria. El pastor Philip. Y van en sus lados y solo son críticas, son tal. Y hay otro tipo de contagio, ¿verdad? De gente que está siempre lleno de gozo, de fe, de esperanza. Y que atraen literalmente a la persona a Cristo, que dan ganas. Señor nos quiere llenar de su espíritu para que ellos puedan leerte a ti en nuestras páginas. Que atraen a las personas a Cristo. Esto es más que versículo de conocimiento, ¿sabes? Es la realidad de la fe en uno. Es lo que necesita ver, lo que nos rodea. ¿Podéis imaginar lo que puede pasar si cada uno de nosotros entráramos en esta dinámica de poder? Esta dinámica de que la gente te coja por el abrigo o por la camisa y yo quiero conocer lo que tú conoces. ¿Podéis imaginar lo que pasa? Que ninguno aquí piense que puede hacer la obra sin el poder de Dios. ¿Vale? Y si no tenemos poder es porque no lo buscamos. Y no lo vamos a buscar a los pies de Cristo.
Después dice que Jesucristo no cambia, ¿no? Dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerándolo el resultado de su conducta, imitar su fe. ¡Wow! Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Lo que pasó hace 2000 años pasa hoy y puede pasar hoy, ¿ok? Eso, Jesús es el mismo ayer. No es que haya cambiado, es que los tiempos hayan cambiado. Jesús es tan poderoso como lo era ayer. Amén. Hoy, eso es una gran verdad, ¿no? Por eso empieza ahí, dice ahí. Y después dice, cosa curiosa, acordaos de vuestras guías. Mira sus vidas, su influencia. Mira a ellos cómo perdonan, cómo son generosos. La fe que tienen, el entusiasmo continuo, el gozo, el resultado de su conducta. ¡Wow! Miran a ellos. ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿No pensé? ¿Qué responsabilidad tengo yo también? ¿Quiénes aquí siguen a Cristo desde más de 5 años? Levanta la mano. No teman a levantar la mano. 5 años. A usted y a mí esta palabra se refiere. ¿Ok? Esta palabra nos tiene que llamar la atención. Podemos decir a los demás, mira mi vida, imítame, imita mi matrimonio, imita mi... y 1000 cosas, no lo sé. Unos llevan. Y reconocemos que no somos capaces de cumplir eso con nuestras propias fuerzas, imposible. Así que tenemos que correr a los pies del Señor y decir, Señor, quiero tu poder para que la gente pueda leer cosas correctas. ¿Saben? No soy capaz. ¿Saben? Uno de los movimientos cristianos de más alcance actualmente es el movimiento que se llama Hillsong. ¿Habéis oído hablar de eso? De ellos, seguramente, ¿no? Es una iglesia en Australia, una iglesia que era tan pequeña como la nuestra hace 30 años atrás. Y que tiene ahora filiales en Nueva York, en Londres, en París y ahora en Barcelona. Y muchas otras ciudades. Y vamos a ver, una iglesia que empezó muy pequeña y ve su centro allá en Australia, es absolutamente increíble, que empezó bajo la dirección del Espíritu Santo a escribir canciones de alabanza a Dios, y a través de la alabanza en su iglesia la gente empezó a tener un espíritu realmente de agradecimiento a Dios, de encuentro con Dios, de búsqueda de la presencia de Dios en sus vidas. Y fueron tocados, ¿saben? Después de 30 años, no solamente han vendido 16 millones de CDs, y sus canciones son cantadas en los cultos de la gran mayoría de las iglesias del mundo. Esta mañana han cantado 2 canciones de Hillsong, nuestro grupo de alabanza. ¿Lo sabíais? Han cantado 2 canciones de Hillsong. A lo mejor ni lo sabe él, pero bueno, he reconocido 2 canciones de Hillsong, ¿sí? En 2015 va a salir una película sobre el fenómeno mundial donde millones de personas alaban a Dios y son tocadas por Dios a través de este ministerio. Y la película se traduce en francés, dice, deja que la esperanza crezca. Let hope rise significa que salga, ¿no? Como el sol, ¿no? Como el sol que se levanta, yo lo veo todas las mañanas, maravilloso, ¿no? El sol que rise, ¿no? Que sale de la tierra y empieza a brillar. Y entonces la película va a salir el próximo año, así, ¿sabes? 100,000 personas que asistan semanalmente en las iglesias de Hillsong, 10 millones de fans en Facebook, 16 millones de CD, 30 millones de personas que cantan sus canciones todos los domingos. ¿Qué es lo que ha hecho y por qué ocurrió eso?
¿Eso lo hizo la música? ¿Eso lo hizo la estrategia? ¿O unos líderes carismáticos? No. Es la presencia de Jesús en sus vidas. ¿Saben lo que dice el pastor Brian Knudsen, que fundó la iglesia? Aquí vemos la película, ¿no? Que fundó esta iglesia. Dice que empezaron en 1980. Exactamente cuando nosotros venimos aquí con Victoria. Fíjate. Había 70 personas en el culto. ¿Pasa? Y aquí lo vemos, el pastor predicando en su iglesia el día mismo, o los primeros días que tendría. Dice que él, que el primer día con toda su fuerza predicó al Señor en medio de ellos, con toda su fuerza, maravilloso. El domingo siguiente, de los 70, solo vinieron 50. Y siguió predicando con todo su corazón al Señor Jesús y no sé qué, 40 personas. El cuarto domingo solo había 30 personas. Y predicaba con todo su corazón, todo su alma. Y dice, wow, sigo así, y hicieron la iglesia y ya se acabó. Sin embargo, sigo predicando y el quinto domingo, dice la historia, él cuenta esta historia siempre como, no como una anécdota, dice, pero el Señor, quiero a todos ustedes, a estos 100,000 que escuchan, dice, quiero enseñarles cómo empezó, porque todas las cosas empiezan por algo, ¿no? De repente uno dice, wow, pero esta iglesia, qué maravilloso, claro, lo tienen todo. No, han empezado a cero, igual que nosotros. ¿Ok? No es cuestión de que hayan... tú vas ahí y dices, wow, qué grupo de alabanza tiene, wow, qué... Johnny sería ahí, fliparía, ¿no? Fliparía los altavoces, las guitarras y de todo, la gente ahí. ¿Verdad? Nosotros los músicos nos encantaría ver esto, ¿no? La pantalla y todas estas cosas, bueno. Y vas a Nueva York, vas a Londres, lo mismo, vas a otros lugares y wow, esta gente tiene dinero así para invertir en tantas cosas y para... No, nada de eso, ¿saben? Todo ha empezado así. Un hombre que predicó a la gente como lo estoy haciendo ahora. ¿Y sabés lo que pasó? Después del quinto domingo, un chico se levantó y parece ser que era un indígena, es decir, una persona ahí en Australia que no tenía educación ni nada, una persona medio perdida ahí, que se había exiliado en la ciudad, que había venido del campo, yo qué sé, y recibió al Señor en su vida. Dice, Señor, me convierto este día, recibió al Señor. Y dijo que el domingo siguiente ya este chico vino con otro acompañado, un amigo suyo. Y este amigo suyo también se convirtió el domingo siguiente. No era 30, era el 32 entonces, la iglesia. Pero el espíritu que tenía este chico, sin saber nada, pero el espíritu de compartir su mensaje a la gente, de invitar, de decir, vamos a decir, hacer propaganda para el Señor, pero una propaganda auténtica porque él había recibido de parte de Dios, recibido de parte de Cristo, empezó a propagarse esto. Y saben, muy pronto, este chico murió en un accidente. ¡Pah! La gente pensó, wow, eso se acabó. Y dijo, ¿saben lo que nos ha perseguido durante todos estos años para llegar a lo que tenemos hoy? Es el recuerdo de este chico, cómo salir a la calle para anunciar el Señor a sus amigos. Y eso ha sido la clave fundamental para todos los miembros de la iglesia. Y entonces se multiplicaron. Y dice, eso es gente que buscan el poder de Dios en su vida. Y gente que realmente lo reciben y entonces van y comparten este poder. Se convirtió este joven profundamente tocado en su interior, empezó a testificar, la gente empezó a convertirse de verdad, empezó a multiplicarse la asistencia porque los nuevos convertidos
trajeron nuevas personas por su testimonio. Este chico murió pronto en un accidente, pero el espíritu de este joven ha seguido durante todo este tiempo en la iglesia. Dice el pastor: hoy tengo que testificar de Cristo a alguien. Eso fue el lema. Hoy me pongo delante del Señor cada mañana y le digo: Señor, vísteme de tu poder, porque donde me vas a llevar hoy habrá un momento para testificar de ti. Este chico así, Dios hace cosas que nunca hizo antes, porque Dios es el mismo ayer, para siempre. Amén. Amén. Hoy llamo a la gente anciana de esta iglesia, a los líderes, a los responsables, a todos los que buscan la unción de Dios sobre sus vidas para predicar, para sanar, para echar fuera el demonio. Dios quiere esto aquí. Amén. Y la segunda cosa es una dinámica de introspección. Rápidamente vamos a ver. Sí. No hay cosa que más mata al Espíritu Santo, es una actitud de siempre ver el fallo en el otro. Cuando la gente está llena de este espíritu de buscar la falta en el otro y deja de mirarse a sí mismo, el espíritu es ahogado. ¿Y por qué Jesús entonces dijo eso? ¿Por qué te fijas en la paja que tiene tu hermano en el ojo, pero tú no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame sacarte la paja del ojo? Qué bien nos gusta eso. Déjame sacar la paja de tu ojo. Siempre estamos listos para eso, ¿verdad? Ni siquiera puedes ver la viga que tienes en el tuyo. No seas hipócrita. Primero saca la viga de tu ojo y veas mejor para poder sacar la paja de tu hermano. El segundo punto es una llamada a introspectarnos a nosotros mismos y no buscar el fallo en el otro. Y eso es todo un mensaje. Sabemos, muchas veces hemos hablado solamente sobre esto, pero es bueno recordarles: si no hay una cosa que mata al espíritu, que pone barrera, que pone obstáculo, es cuando la gente empieza a mirar los fallos de los demás y no mirar sus propias vidas. La unción viene cuando uno se presenta delante del Señor con un corazón sincero, que dice: soy yo, Señor, soy yo el culpable, perdóname, Señor, mírame, examíname, oh Dios, y quita de mí todo rasgo de imperfección, de pecado, de falsedad. Hay cristianos que son especialistas para atacar a otro. Dios les hizo la gracia de poder estudiar, de entender la Biblia de comienzo a final, pero ¿saben qué? Utilizan este conocimiento para atacar y para condenar a otro. El Facebook está lleno de cosas, de comentarios de la gente va y van y lanzan, desacreditando ministerio, atacándose a otros. Parece que el único motivo de su existencia es esta, ¿no? Atacando y destruyendo a otros. Los hay aún peor, ¿saben? De gente que no tiene ningún conocimiento de la Biblia, pero lo poquito que saben lo utilizan para condenar y atacar y buscar la paja del otro. ¿No habéis visto esto? ¿No habéis sentido eso? ¿Sabéis? La palabra griega para la que define la palabra viga se refiere a un inmenso tronco de árbol. No es solamente una cosa, ¿eh? Es decir, que tú tienes un tronco de árbol delante de ti y no ves nada, pero tú vas y buscas al otro. Ah, mira, ver el otro. Es una manera de justificarte a ti mismo, ¿no crees? ¿Eh? Que mira este. Y por eso dice Jesús y habla de la hipocresía. ¿Sabéis? Los hipócritas son siempre los demás, ¿verdad? El Bárcenas, el Puyol. Ay, que bien les gusta a los periodistas ahora poder atacarle, ¿no? Mira qué hipócritas son, ¿verdad? Y después son los televangelistas, muy listos estos, que cogen el dinero de la gente. Los curas pederastas. Naturalmente es un desastre eso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero Jesús no se refiere a esto. Se refiere a los que hacen teatro dentro de la iglesia.
de los que practican teatro, porque en la época se ponía una máscara la gente, ¿saben? Cuando hacían teatro ponía una máscara. Y hipocresía significa llevar una máscara, es decir, dar una visión a los demás que no es la que realmente es. Y entonces pasa siempre, la palabra empleada por Jesús significa eso, alguien que lleva una máscara, alguien que esconde quién es en realidad. Busca la paja en el ojo ajeno y esconde lo que es en realidad. Es mentir a Dios, mentirse a sí mismo, mentir a la iglesia. Y cuando pasa eso, el Espíritu Santo no puede actuar. Es atado, como podemos decir. Y no va a actuar en tu vida. Tenemos que ser honestos y realmente ponernos delante del Señor. ¿Saben? Yo muchas veces en mi vida tuve que reconocer que era hipócrita. Que cosa que decía no correspondía a lo que yo vivía. ¿Nunca les ha pasado eso? ¿Eh? Se cuenta la historia de un chico, porque en las iglesias muchas veces pasaba hace tiempo, y bueno, sigue pasando desgraciadamente, ¿no? Chicos que vienen a la iglesia, que vienen ahí desde pequeñitos, yo qué sé, y qué tal, y realmente pues hablan de Dios, pero después van con la botella de whisky, van con el porro, van con acostarse con chicas, en fin, todas estas cosas, y viceversa, las chicas igual también, ¿no? No son mejor que los chicos. Y así, y es la juventud que está dentro de la iglesia porque va como inercia, propia inercia, lo que sea, todo eso, ¿no? Y un pastor dijo una vez una experiencia, yo fui a predicar en un campamento de jóvenes, había cientos de jóvenes ahí, y prediqué con toda mi fuerza, todo mi corazón, pide la unción del Señor, prediqué, y la respuesta fue increíble. Bloques de hielos, todos. Unos bloques. El día siguiente otra vez me pongo delante del Señor, predico y bloques de hielo, todos estaban ahí. El tercer día predico y tal, y en un momento de oración yo no podía más, dice, yo voy a marcharme a mi casa porque no puedo más, esta gente no recibe nada del Señor, es imposible, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Y en el lugar de criticarle, dijo, Señor, yo quiero que tú rompas eso, hay algo que tienes que hacer. Y justamente un día de la predicación, este campamento, de repente estaban orando, predicando, orando, y de repente un chico se levantó, salió por la puerta, cogió la puerta y hizo ¡fla! ¿Saben? Como con todo el mundo, sabía un poco el efecto que hace eso, ¿no? Dio un portazo ahí tremendo, ¿no? Y todo el mundo se quedó blanco. Bueno, el pastor siguió predicando, siguió hablando del Señor, y lo que sea, y 10 minutos más tarde, la puerta vuelve a abrirse y el chico entra con un saco de basura lleno. Y llega delante del púlpito, lo tira al suelo, se pone de rodillas, en lágrimas, pidiendo perdón a Dios. Dentro de ese saco había revistas porno, había botella de whisky, había porros, había todo este tipo de cosas. Se quitó la máscara y se puso delante de Dios. Y él dice que muchos años más tarde se reencontró con este chico, pastor de iglesia, predicador, nombre de Dios maravilloso. Saben, tenemos que quitarnos las máscaras y ponernos delante del Señor. Los que buscan la paja en el ojo ajeno demuestran lo que tienen en su corazón, demuestran su relación con Dios. Si tenemos una relación con Dios sana, entonces hay un cambio en nosotros. Hoy en las prácticas, y un árbol bueno no da frutos malos, tampoco un árbol malo puede dar frutos buenos. El árbol se conoce por sus frutos, no se recogen higos de espinos, tampoco se cosechan uvas de la zarza. Sigue y dice, aquí hay dos traducciones, el bien que hacen los buenos proviene de lo que hay en su corazón, ¿ok? Y el mal que hacen los malos proviene de lo que hay en su corazón, porque las palabras revelan lo que hay en el corazón. Otra traducción dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo.
porque de la abundancia del corazón habla de la boca. Tenemos que su manera de ser, su manera de hablar, su manera de exponer las cosas demuestra lo que tiene uno en el corazón. Y si son palabras de bendición, palabras de gozo, palabras que reflejan a Cristo, entonces la gente es bendecida. Amén. Amén. ¿Dónde estamos? ¿Por qué no hay poder? La respuesta hoy es otra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga en el tuyo? Dios nos llama a una introspección. Y la segunda nos llama a tener influencia. ¿Qué tipo de influencia tenemos? Porque somos cartas leídas por todos. El hombre bueno del buen tesoro. Sigue la última. Lucas, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras, las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que cava, que encuentra una roca sólida, que va a edificar su casa sobre la palabra de Dios.